Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el Dr. Manzano. Vamos a seguir analizando en una semana más estas fortalezas de la psicología positiva que vengo contando a partir de las ideas que plasmó Seligman. Digo siempre en la entrada que la psicología positiva, pues lo que trata de estudiar son las bases del bienestar psicológico y por tanto de cómo poder llegar a la felicidad, que como digo siempre poco más puede aspirar el ser humano a alcanzar, ser feliz. Bien, y dentro de esas fortalezas que hemos venido viendo del grupo 1, del grupo, por ejemplo, la curiosidad, del grupo 2, la honestidad, del grupo 3 vimos el último día la inteligencia emocional, pues hoy vamos a ver una nueva fortaleza que se refiere a el grupo 5, el grupo de la moderación, donde está el autocontrol / fuerza de voluntad. Bien, empezando como suelo hacer siempre por conceptos, la fuerza de voluntad se ha venido a definir como la capacidad, fijaros, de resistir las tentaciones a corto plazo. La capacidad de resistir las tentaciones a corto plazo para cumplir con las metas a largo plazo. Y, evidentemente, cuando existen unos buenos motivos para hacerlo. Hace ya unos años, en la Universidad de Pensilvania, la doctora Angela Duckworth y el jefe del departamento, el doctor Martin Seligman, hicieron estudios sobre el autocontrol de alumnos de 8º grado a lo largo del año escolar. Y descubrieron que los estudiantes que habían obtenido un puntaje alto en autocontrol / fuerza de voluntad, también obtenían mejores calificaciones, tenían mejor récord de asistencia, puntuaban mejor en los exámenes y su probabilidad de ser admitido a un programa de bachillerato competitivo era mayor. En otros estudios que se han encontrado patrones similares, como el de June Taney de la Universidad de George Mason y un grupo de colegas que colaboraron, compararon la fuerza de voluntad de un grupo de estudiantes a los cuales se le pidió que completaran una serie de cuestionarios diseñados específicamente para medir este autocontrol. Los puntajes de autocontrol iban de la mano, pero absolutamente de la mano, con el autocontrol, de tal manera que las personas que tenían este tipo de capacidad tenían mayores promedios académicos, tenían mejor autoestima y, fijaros, tenían menos hábitos compulsivos a la comida y a la bebida. Y también mejoraban sus habilidades para las relaciones interpersonales. Un tercer estudio de Verónica Yot de la Universidad de Stanford, una universidad de reconocido prestigio, encontró que los individuos que creían que la fuerza de voluntad o autocontrol era un recurso limitado y los sujetos estaban expuestos a que su fuerza de voluntad se agotara. Creían que esto era, una cosa que se tenía a veces, que a veces no se tenía, que se agotaba. Pero las personas que no creían que la fuerza de voluntad se pudiera agotar fácilmente, no mostraron signos de agotamiento después de ejercer el autocontrol. Es decir, la persona convencida de que el autocontrol y la fuerza de voluntad es algo constante, seguían manteniéndolo de forma constante. Se realizó en Estados Unidos una encuesta que se llamaba Stress in America, que hizo la Asociación Americana de Psicología. Y entre otros temas se preguntaba sobre la capacidad de los encuestados para hacer cambios saludables en su estilo de vida. Los encuestados frecuentemente respondían que la falta de voluntad era su principal motivo para no llevar a cabo estos cambios saludables en su estilo de vida. Es decir,
que en esta encuesta se veía cómo no se logran cambios importantes en cualquiera de los aspectos del estilo de vida, puntualidad, en alimentación, relaciones interpersonales, si no se cuenta con esta fuerza de voluntad. Y una cosa que quiero resaltar hoy mucho, porque vivimos en una sociedad que yo digo que se caracteriza por una falta de cultura del esfuerzo, quería relacionar la fuerza de voluntad con precisamente la cultura del esfuerzo. Van íntimamente relacionadas. En la sociedad occidental actual, con el norte en principio dirigido al bienestar, hay una creciente infravaloración del esfuerzo. De tal manera que estamos instalados en la cultura del placer, en el hedonismo. Y el concepto de esfuerzo parece que se presenta como un valor a la baja. Es decir, el esfuerzo en cuanto a sacrificio, renuncia de algo agradable, posee exclusivamente en la actualidad connotaciones negativas en una gran parte de la sociedad, y sobre todo de la sociedad juvenil. Un término emparentado con ella, el sufrimiento, y, por tanto, esto parece incompatible con las gratificaciones positivas de la vida, como el placer, el bienestar, etc. Yo hablaré ahora de lo que yo llamo la ética del esfuerzo mínimo. Esta ética del esfuerzo mínimo ha creado un ambiente, una cultura, un estilo, que va en menoscabo de valores básicos, tales como el esfuerzo, la responsabilidad o el sentido del deber. Es la cultura de que se puede aprender un idioma con dedicarle solo 10 minutos al día, por ejemplo. O que sin esfuerzo y comiendo lo que nos place podemos bajar de peso con una dieta milagrosa. Mensajes todos ellos enfocados al logro de algún propósito a través de un esfuerzo casi nulo y que se nos proyectan intensamente a través de los medios de comunicación, las redes sociales, la publicidad, etc. El valor del esfuerzo personal nos habla de la determinación por llegar a donde se desea. Esforzarse implica llevar a cabo diferentes conductas, en muchas ocasiones con una elevada frecuencia o intensidad y con unos estándares muy concretos para conseguir un fin determinado. Uno de los efectos más importantes del esfuerzo es que se mejora la percepción de autoeficacia. Fijaros qué importante, se mejora la percepción de autoeficacia, es decir, la sensación o creencia de que se puede conseguir lo que alguien se propone a través de su esfuerzo. Los niños que aprenden pronto el valor del esfuerzo serán adolescentes motivados y adultos responsables y autorrealizados. ¿Y cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de la cultura del esfuerzo? En primer lugar, podemos hablar del paternalismo. Parece que argumenta una evidente contradicción en la que los padres, pese a querer que sus hijos se esfuercen y resuelvan ciertas situaciones, acuden y lo hacen por ellos, cuando ven que su hijo no consigue los objetivos. De eso hablamos en el paternalismo. Frenamos la posibilidad de que con un mayor esfuerzo nuestro hijo consiga su objetivo y se lo resolvemos nosotros. La angustia nos puede. En segundo lugar, otro factor que influye como obstáculo para el desarrollo de la cultura del esfuerzo son los modelos de niños y adolescentes que ven proyectados en la televisión y redes sociales. Estos medios de comunicación difunden una cara de la situación y solo muestran la parte agradable de ella, pero no expone el esfuerzo que ha supuesto para esas personas llegar a la posición donde se encuentran. Un tercer factor es el mito de todo el mundo puede hacerlo todo si se esfuerza. Esto es una idea ingenua por la cual se transmite a los jóvenes un mensaje erróneo. La línea del mensaje debería ir más encaminada a que conozcan bien sus propias capacidades y entiendan hasta dónde pueden llegar desarrollando correctamente estas actitudes y evitando la frustración,
con este lema de que todo el mundo puede hacerlo todo si se esfuerza. Conocer nuestras limitaciones, pero explotar al máximo nuestras capacidades. Y fijaros, frente a esta cultura de no esforzarse demasiado, ha surgido lo que se ha llamado la pedagogía de la contrariedad. Como solución a estas adversidades que vengo relatando, ha nacido la llamada pedagogía de la contrariedad, que defiende la necesidad de que los hijos se encuentren con adversidades a lo largo de su educación y que se esfuercen en solucionarlas por sí mismos. O de lo contrario, cuando no tengan quien lo haga por ellos, no sabrán actuar y nunca aprenderán a superar los obstáculos que se les planteen. Además, esta pedagogía añade la importancia de que este aprendizaje sea gradual, de modo que tenga que enfrentarse el niño a cuestiones, en principio, más simples y a partir de este punto ir subiendo el nivel de dificultad, de modo que el proceso de aprendizaje se produzca como un proceso natural. También se debe perseguir la consecución de los denominados frutos profundos, entendidos como aquellas recompensas obtenidas tras un profundo esfuerzo, que no ha sido sencillo de conseguir. Estas tareas consiguen un valor añadido que además participará en la formación de la personalidad del individuo. Y así, cada vez que ese joven se le plantee un problema, lo afrontará y tratará de solucionarlo sin intentar evitarlo. De esta manera, el esfuerzo, por tanto, se vincula a valores como el compromiso, el tesón, la constancia, la tenacidad, la convicción, el trabajo exigente, etc. Términos que no se oyen demasiado últimamente. Yo oigo poco el tema del tesón, de la tenacidad, del trabajo exigente, donde lo relevante es el sentido que tiene lo que se hace. También de esta forma el esfuerzo se pone al servicio del talento, de la creatividad y de la productividad de conocimiento. Esta concepción del esfuerzo, lejos de significar un sufrimiento y otorgar méritos por superar pruebas, contribuye a desarrollar el crecimiento personal a través de la puesta en valor de las potencialidades que todos tenemos. En las charlas que hago habitualmente suelo dejar una parte final para ver si alguna de estas fuerzas o capacidades que describió Seligman se pueden tener, se pueden no tener, pero se puede aprender si no se tienen, se puede mejorar si se tienen. Bien, pues en este sentido, se puede aprender la fuerza de voluntad. Hay estudios recientes que sugieren que hay maneras en las que la fuerza de voluntad puede ser efectivamente fortalecida con la práctica. Muy importante, fortalecida con la práctica. Asimismo, muchos encuestados respondieron que tener más tiempo para sí mismos les ayudaría a sobreponerse a su falta de fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad no florece automáticamente cuando se tiene más tiempo. En los últimos años se ha desarrollado una amplia colección de investigaciones con el propósito de explicar muchas facetas de la fuerza de voluntad. La mayoría de los investigadores que estudian en este campo lo hacen con una meta obvia en mente. ¿Cómo puede aumentarse la fuerza de voluntad? Si la fuerza de voluntad de verdad es un recurso limitado, como parecen sugerir las investigaciones, ¿qué se puede hacer para conservarla? Evitar la tentación es una táctica efectiva para mantener el autocontrol. Recordaros que en el concepto primero de fuerza de voluntad refería yo esto de la fuerza para evitar las tentaciones en función de adquirir una meta mayor.
Otra táctica útil para mejorar el autocontrol es la técnica que en psicología se ha denominado intención de implementación. Intención de implementación. Por lo general, estas intenciones toman la forma de proposiciones del tipo si X, entonces Y. Ahora os explico. En las que las personas planean qué hacer ante situaciones que ciertamente van a menoscabar su determinación. Por ejemplo, alguien midiendo su consumo de alcohol puede decir antes de una fiesta que si alguien me ofrece una bebida, entonces pediré un soda con limón, por ejemplo. Es decir, el X por Y. Las investigaciones entre adolescentes y adultos han encontrado que las intenciones de implementación mejoran mucho el autocontrol, aun entre las personas cuya fuerza de voluntad ha sido disminuida, incluso en las experimentaciones de laboratorio. Tener un plan establecido, y esto es muy importante, con anticipación, puede permitirte tomar decisiones en el instante sin tener que aplicar la fuerza de voluntad. El ejemplo que he puesto antes, si antes de ir a una fiesta y quieres medir el consumo de alcohol, llevas cognitivamente esta estructura, si alguien me ofrece una bebida, entonces pediré soda con limón, no será necesario implicar a la fuerza de voluntad. Y por último, quería compartir con vosotros esta reflexión de Albert Einstein. Fijaros, decía este sabio, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica, la fuerza de voluntad. Muchas gracias, queridos radioyentes de Radio Universidad, y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de Psicología Positiva.